Unidad 3. Actividad 2. Elementos de impacto ambiental en simuladores. Modelo Streeter-Phelps. El modelo Streeter-Phelps se utiliza para calcular el oxígeno disuelto en un río que recibe aguas residuales y que es utilidad para proteger a la vida acuática como los peces que necesitan de un nivel adecuado de oxígeno para vivir. El modelo utiliza dos ecuaciones diferenciales para calcular el déficit de oxígeno en el punto crítico y el tiempo en alcanzar el punto crítico, es decir, el punto en el que existe menos oxígeno. Los resultados se pueden visualizar en una curva SAC que muestra la concentración de oxígeno disuelto conforme transcurre el tiempo. Los datos que se deben conocer del río y proporcionar al simulador son los siguientes. Caudal, demanda bioquímica de oxígeno, oxígeno disuelto, temperatura, área de sección transversal, constante de reoxigenación y constante de consumo de oxígeno. Introduzcamos los datos y veamos cómo cambia la curva SAC. El caudal se refiere a la cantidad de agua que circula en el río en un tiempo determinado, en este caso son 35 metros cúbicos por segundo. La demanda bioquímica de oxígeno o DBO es la cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen al degradar la materia orgánica, considerando que de acuerdo a la siguiente tabla el agua del río se encuentra ligeramente contaminada, su valor es de 60 miligramos por litro. El oxígeno disuelto es la cantidad de dioxígeno, O2, presente en el agua y es vital para la vida acuática, de acuerdo a la siguiente tabla es aceptable y su valor es de 7 miligramos por litro. La temperatura del agua del río es de 20 grados centígrados. El área de sección transversal se obtiene al multiplicar el ancho del río. El área de sección transversal se obtiene al multiplicar el ancho del río por su profundidad, en este caso el promedio del área de sección transversal del río es de 30 metros cuadrados. La constante de reoxigenación de acuerdo a la siguiente tabla corresponde a corrientes rápida con un valor de 0,8. La constante de desoxigenación o consumo, de acuerdo a la tabla, corresponde a un río contaminado con un valor de 0,25. Veamos la curva SAC después de haber introducido los datos del río. En cuanto a los datos que se deben conocer de la descarga de aguas residuales y proporcionar al simulador son los siguientes. Caudal, demanda bioquímica de oxígeno, oxígeno disuelto y temperatura. El caudal de la descarga de aguas residuales es de 2 metros cúbicos por segundo. La demanda bioquímica de oxígeno de la descarga de acuerdo a la siguiente tabla corresponde a aguas muy contaminadas y su valor es de 800 miligramos por litro. El oxígeno disuelto de acuerdo a la tabla se encuentra en condiciones de anoxia y su valor es 0. La temperatura de las aguas residuales es de 40 grados centígrados. Ahora veamos la curva SAC después de haber introducido los datos de la descarga. La mezcla de las aguas del río y las aguas residuales generan parámetros que son el resultado de su combinación, como son caudal, temperatura, saturación de oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, déficit inicial de oxígeno y velocidad de la corriente. El caudal total es la suma del caudal del río más el caudal de la descarga. El caudal total es la suma del caudal del río más el caudal de la descarga de aguas residuales, su valor es 37 metros cúbicos por segundo. La temperatura es la combinación entre la temperatura del río y la temperatura de la descarga, debido a que el caudal del río es mucho mayor, la temperatura apenas ha aumentado, su valor es 21,08 grados centígrados. Para obtener la saturación de oxígeno disuelto es necesario revisar la siguiente tabla para conocer el valor que le corresponde de acuerdo a la temperatura de 21,08 grados centígrados, por tanto, el valor de la saturación de oxígeno disuelto es 8,9 miligramos por litro. La mezcla de oxígeno disuelto ha disminuido ligeramente por las aguas residuales y ahora su valor es de 6,62 miligramos por litro. La demanda bioquímica de oxígeno ha aumentado bastante por las descargas residuales y ahora es considerable
considerada agua medianamente contaminada, su valor es de 100 miligramos por litro. El déficit inicial de oxígeno se calcula como sigue. Saturación de oxígeno disuelto menos oxígeno disuelto, existe un déficit inicial de oxígeno de 2,28 miligramos por litro. La velocidad del río se obtiene al dividir el caudal de la mezcla entre el área de la sección transversal del río, la velocidad de la corriente del río es 1,23 metros por segundo. Una vez que todos los datos han sido introducidos en el simulador, los resultados son visualizados en una tabla que contiene las siguientes variables. Tiempo, en días, se refiere al tiempo que ha transcurrido desde la descarga. Tiempo, en horas, son las horas que han transcurrido desde la descarga. Déficit de oxígeno es la cantidad de oxígeno que falta para alcanzar los valores normales. Oxígeno disuelto es la cantidad de dioxígeno, O2, presente en el agua. Distancia indica en kilómetros qué tan lejos se encuentra del punto de descarga y los valores de la tabla varían en cada momento. En esta tabla se han considerado los primeros 73 valores, los cuales son evaluados cada hora posteriormente al momento de la descarga de aguas residuales. Adjunta a la tabla se encuentra una gráfica que nos permite visualizar de forma más explícita en una curva la cantidad de oxígeno disuelto en el río conforme transcurre el tiempo. La gráfica nos indica que una vez que las aguas residuales son vertidas al río, la cantidad de oxígeno disuelto disminuye rápidamente. En esta zona de descomposición, el oxígeno disminuye a 0 miligramos por litro 10 horas después de la descarga y los peces y algas desaparecen. Posteriormente, el oxígeno disuelto continúa disminuyendo hasta niveles mínimos en la zona séptica y los organismos gusanos tubifíceos, hongos y protozoos ciliados, que degradan la materia orgánica, trabajan activamente y se desprenden gases metano, hidrógeno, nitrógeno y ácido sulfídrico. El oxígeno disuelto disminuye hasta alcanzar un punto crítico de menos 9,95 miligramos por litro. De acuerdo al resultado de la primera fórmula, esto equivale a un déficit de oxígeno de 18,85 miligramos por litro. El resultado de la segunda fórmula nos permite determinar que han transcurrido 2,02 días, aproximadamente 48 horas y media, hasta alcanzarse el punto crítico. De acuerdo a la tabla y a la fórmula, esto corresponde a una distancia de 215,39 kilómetros del punto de descarga. Una vez alcanzado el punto crítico, el oxígeno disuelto comienza a recuperarse en las próximas horas y a una mayor distancia. 3 días después de realizarse el vertido de las aguas residuales, el oxígeno 3 días después de realizarse el vertido de las aguas residuales, el oxígeno disuelto es de menos 8,65 miligramos por litro y el déficit de oxígeno de 17,55 miligramos por litro, todavía en concentraciones negativas, muy por debajo de los niveles recomendados para la vida acuática, que requiere 5 miligramos por litro de oxígeno disuelto como mínimo y 8,9 miligramos por litro de oxígeno disuelto como óptimo, y por tanto, el déficit de oxígeno disuelto ocasionado por las descargas de aguas residuales ha provocado que ya no exista vida acuática en el río.